Bien, ahora te voy a enseñar cómo crear un formulario para que puedas dibujar una viga en 3D. Entonces, si presionamos este botón, acá le damos las dimensiones de la columna. Voy a poner clic acá en datos, como ya saben, y voy a trabajar, por ejemplo, un ancho de 30 y un largo de 30 también. El cubrimiento de 2 centímetros, por ejemplo, y el estribo voy a escoger de 3 octavos, el convencional, y luego le ponemos acá en dibujar y le ponemos un clic en la pantalla y nos regresa nuevamente esto. Quitamos el chat, minimizamos y vemos que aquí ya nos ha creado este tipo de estribo. Vamos a poner un orbit y logran ver que acá está de esta forma. Obviamente se ve así, pero ustedes pueden cambiarlo a una vista realística y luego buscar orbit, ¿no? Y acá pueden ver cómo se está quedando el estribo. Y sin más preámbulo, empecemos. Bien, este video ya van para aquellos que tienen más dominio sobre la programación con formularios. Entonces voy a poner doble clic acá en dibujar. Y como siempre, vamos a pegar todo esto de aquí. Comenzamos siempre con la opción de Option Explicit para poder declarar las variables. Estas dos de aquí están referidas al botón de maximizar y minimizar del formulario, es decir, a este de acá. Mientras que este código de acá es el que me permite abrir una página. En mi caso yo he optado por mostrarles mi página de... Este es el código relacionado a la función ejecutar shell. Es importante esta palabra de acá porque nosotros estamos diciendo que acá comience con ejecutar shell. Si ustedes pueden ponerle, por ejemplo, abrir página o abrir URL, el nombre que ustedes gusten, pero yo he puesto ejecutar shell. Mientras que, por ejemplo, encontrar ventana, le he usado acá en la opción Initialize, encontrar ventana, y configurar ventana le he usado en esta parte de acá. Estos son los parámetros que me pide. Y como les dije, para que no se hagan tanta bola, pueden solamente copiar y pegar dentro de su formulario. Y esto sí es necesario para el checkbox 1. Es decir, para esto de acá, este botoncito llamado datos, llamado checkbox 1, necesitamos necesariamente crear esto de aquí. Con esto de acá estamos ocultando el formulario y luego mostrándolo para cambiar el modal. Este modal es el que nos permite editar el formulario. Si le ponemos en 1, entonces le indicamos que sí se puede escribir dentro del formulario. Pero por el contrario, si le ponemos un 0, entonces no vamos a poder escribir, pero sí vamos a poder minimizar el formulario, cosa que no podríamos hacer en este caso de acá con el número 1. Y ya todo esto de acá está relacionado con el botón 1 que hemos creado dentro de nuestro formulario, es decir, con este botón llamado dibujar, porque acá dice como número 1. Empezamos declarando las variables pt para poner un punto dentro de la pantalla y lo configuramos aquí. Selecciona una esquina de su viga. Bueno, acá le voy a poner columna porque los estribos van a estar en sentido vertical. Como saben, acá estoy utilizando la función getPoint y acá está relacionado con punto variante. Entonces, después de poner un clic en la pantalla, voy a asignar algunos valores. Aquí lo que estoy haciendo es crear un bucle para asignar los valores de los textbox a la variable nu. Como se han dado cuenta anteriormente, le habíamos dicho que nu vale 2 y acá le estábamos poniendo i, porque va a variar de 0 hasta 2. ¿Y cómo sabemos que es 2? Porque acá le estamos usando 1, 2, 3. Acá podemos ver, ¿no? Textbox 3, pero este 1 se representa con el 0, esto con el 1 y esto con el 2. 0, 1, 2. Le ponemos nuevamente acá en dibujar y acá estamos reemplazando, ¿no? Con el textbox 0 más 1 se volvería textbox 1 y le estamos usando el valor. Luego estamos definiendo pi como 4 veces el arco tangente de 1. Recuerden que pi estamos dimensionándolo como double, como un número con decimal. Continuamente estamos calculando la radio. Y esto de acá también es otra función que estamos llamando. Y esta función está relacionado con esta parte de acá, calcular radio, donde nos pide como parámetros el combo box y el valor que va a obtenerse. Voy a poner doble clic aquí. Y acá, si se percatan, estamos trabajando con el combo box 1. En tal sentido, voy a poner acá en dibujar, van a percatarse que estoy usando acá combo box 1. Si hubiera otro combo box, pondría combo box 2 o combo box 3, al igual que aquí en donde dice A0. Aquí estoy usando solamente para el combo box 1. ¿Y qué es la función A0? La función A0 está relacionado con estos ítems, que al combo box 1 le va a agregar estos ítems: 1 octavo, 1 cuarto, 3 octavos de media, mientras que calcular radio tenemos que usar la función dia o de diccionario, como quieran llamarlo, ¿no? Para usar la función diccionario tenemos que llamar a la biblioteca Microsoft Scripting Runtime para poder usar esto de aquí, ¿no?
donde 0.0254 es una pulgada. Básicamente estoy calculando el radio mediante la palabra resultado. En el caso de que no se escoja ningún diámetro, acá le va a mostrar una alerta que va a decirle que se muestre el acero. Esto de acá es muy importante para el tema de los aceros, y esto básicamente es lo que estamos añadiendo a ese combo box 1. Como fierros de 1/8, aquí le estamos diciendo cuarto, 3/8, y acá se calculan y podemos seguir aumentando. Y acá, como les decía, nos calcula el diámetro de ese estribo. Bueno, acá lo voy a poner porque las radios son el diámetro entre 2. El diámetro entre 2. Bien, entonces regresamos en la parte que no habíamos calculado, que nos habíamos quedado de calcular una radio. Aquí está, y acá está la respuesta de esa radio, que va a depender de qué valor escojamos en el combo box 1. Una vez que tengamos la radio del estribo, dicho de paso, SRE también es como doble. Calculamos el ángulo. Yo estoy tomando por defecto 45 grados, que es el ángulo del gancho. Lo multiplicamos por pi, lo dividimos entre 180 y lo tenemos en radianes. Luego otros parámetros más para poder yo calcular los puntos del estribo. Ahora les explico un poquito más sobre esto, pero luego hago esta parte de acá, que es crear una capa llamada estribo de color rojo. El 1 está relacionado con el rojo, el 3 por ejemplo con el verde. Estos son parte de los índices de los colores de AutoCAD. Entonces, si quieren saber más, pueden escribir color, le dan un enter y por ejemplo miren, acá el amarillo es el número 2, el cian es el número 4 y acá ustedes pueden ver ya el índice de los colores. Esta es una función también creada que he hecho y está acá, la de crear capa. Creamos el nombre del estribo, lo cual lo representamos acá, y el color lo ponemos acá como índice, como un número entero. Si quisiera crear otra capa más, por ejemplo más abajo, llamo la función crear capa y ahora le pongo un nombre. Por ejemplo puede ser ingeniería, ¿no? Bueno, o columna, lo que quieran ponerle. Lo cierran entre comillas, le ponen una coma y ahora escogen el número, por ejemplo 10. Entonces se va a crear otra nueva capa. Y acá entramos a lo que es un poquito más pesado, el cálculo de los puntos para dibujar el estribo. Pero es básicamente lo siguiente. Nosotros tenemos un estribo de la siguiente manera. Voy a dibujar acá y acá están los ganchos. Entonces lo que nosotros, o bueno, lo que yo he hecho es poner acá un punto, luego otro punto, otro punto, otro punto por acá, otro punto por aquí, punto por acá y así para representar los puntos del estribo, lo cual me va a permitir crear una polilínea, una polyline, lo cual lo estoy configurando como PL. Y acá también es importante destacar la función de setBoolean. Esto está relacionado con el lado. En el lado 1, esto es el lado 0. El lado 1 vendría a ser la curva. Entonces, el lado 1 le estamos dando una curvatura. Al lado 5 o al lado 3, que es esta parte de acá, también le estamos dando una curvatura. Al lado 5, 7 y 9 lo mismo. Esto de los setBooleans también he explicado un video de cómo funciona. Entonces, pueden ver ese video y se va a aclarar las dudas que tengan. Voy a poner finalizar y ahora acá pueden entender el por qué estamos asignando la variable B1, lo cual está relacionado con el seno del ángulo que hemos calculado acá de los ganchos y también con el coseno, y estos son algunos parámetros que me permite dibujar los puntos. Entonces si ya tenemos todos los puntos de la matriz, acá lo que hago es crear la polilínea y luego esa polilínea lo exploto y todos esos elementos, todas esas entidades lo asigno a la variable ple, y la variable ple es una variante la cual contiene líneas y arcos. En este caso, tras explotar esa polilínea, vamos a tener exactamente 11 elementos. Vamos a tener 6 líneas y 5 curvas. Y por cada elemento yo voy a crear un sólido. ¿Cuántos sólidos? Pues exactamente 11 elementos. Por eso es que acá la palabra está relacionado con un sólido 3D de AutoCAD, lo cual está vacío. Porque más abajo le estoy indicando de cuántos elementos va a ser. Le estoy indicando de que los estribos van a tener el último valor que tenga ple, es decir que ple vale en este caso 10. Aquí lo está poniendo automáticamente, ya no es necesario que nosotros le indicamos con un valor número 10, sino que lo calcula mediante la función uBound y posteriormente eliminamos esa polilínea porque ya tenemos las líneas y las curvas. Ahora lo que estoy haciendo aquí es crear otra variable, dado que esa polilínea está trabajando en el plano XY y yo quiero que mi polilínea esté en 3 dimensiones. Por tal motivo hago lo siguiente: selecciono mi polilínea número 8, selecciono mi entidad número 8 y busco su punto final. En este caso mi entidad número 8 es esto de acá, es esta curvita de acá, o esta línea mejor dicho. Entonces su punto final es por acá. Voy a ponerle de color rojo para que me entiendan. Su punto de acá actualmente está en la coordenada 0 y con PTS2 lo que estoy diciendo que su coordenada Z ahora va a estar 2 veces más arriba, 2 veces R, donde RE recuerdan que era el diámetro, la radio del estribo. Y acá por ejemplo PL9 y PL10 representarían lo siguiente:
este es PL9, la curva, y PL10 vendría a ser el otro gancho, que lo estoy moviendo hacia arriba también, hacia 2 veces RE, es decir, desde PTS hasta Ple8.endpoint. Aquí es importante que redefinamos lo que vale PTS2, porque PTS2 le habíamos dicho inicialmente que valía 2.RE, pero yo quiero que ahora PTS2 valga 0, para que sea desde el punto 0 hasta el punto PL8.endpoint, es decir, esta altura de acá. Puede ser un poco complicado de entender, pero como les decía, solamente es para elevar la polilínea 2 veces el radio. No toda la polilínea, sino que estos 3 parámetros únicamente. Y si no me entienden aún, esto de acá representa el PL0, la curva representaría el PL1, este lado representaría el PL2, la curvita de acá representaría el PL3 y así sucesivamente. Y como yo sé que eso vale PL2, PL0, eso es probando nada más. Ustedes pueden cambiarlo por 0, por 1, por 2. Ustedes prueban y se van a notar y se van a dar cuenta de cuál es el que están manipulando. Entonces acá voy a seguir. Ahora entramos a la parte más pesada, por así decirlo. Vamos a hacer una iteración desde 0 hasta la última cantidad de play, que vale, por ejemplo, 10. Esto de acá es para definir las nuevas coordenadas 0, 0 a una vista frontal. En otras palabras, estoy creando un nuevo sistema de coordenadas con estos puntos o parámetros de acá. Le estoy indicando cuál va a ser mi nuevo origen, cuál va a ser mi nuevo eje X, cuál va a ser mi eje Y, y cómo se va a llamar ese sistema de coordenadas. Le he llamado estribo en este caso, ¿no? My UCC es como una CAT UCC. Aquí está. Y acá le estoy diciendo que mi origen va a ser el punto de inicio de cada elemento. Ahora, como cada elemento es diferente, tengo que hacer acá una condicional, el cual depende del número de i. En este caso, por ejemplo, si i fuera 0, 0 entre 2 me da un residuo de 0. Entonces, si me da un residuo de 0, voy a usar esto de acá, donde aquí estoy usando la función polar point. Esto de polar point creo que no les he enseñado, pero básicamente es lo así. Supongamos que nosotros tenemos un plano cartesiano. Acá lo primero que nos pide polar point es el punto de inicio. Yo le estoy indicando que el punto de inicio, por ejemplo, va a ser este de acá. Y luego lo que me pide es la distancia hacia el nuevo punto. Supongamos que este es mi punto y lo que me está pidiendo es la distancia de aquí, esa distancia, y el tercer parámetro, que es este de acá, es el ángulo, o mejor dicho, el segundo parámetro de acá es el ángulo y el tercer parámetro vendría a ser la distancia. Le estoy indicando un metro por defecto y el ángulo es con respecto al eje azul o ese ángulo de ahí. Comprendo también que esto de acá de polar point también les puede hacer un poco difícil de entender, pero está relacionado también con las coordenadas polares, ¿no? Que ustedes de repente ya llevaron en su carrera de matemática, en su clase de matemática. Y en el caso de las curvas usamos esto de acá, star angle, y eso nos va a permitir redefinir nuestro nuevo sistema de coordenadas. Y el eje Y lo estamos cambiando para el eje Z positivo, es decir, que ya no va a ser el eje X, ya no va a ser así en el plano XY. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Aquí estoy creando, generalmente esto vendría a ser X, esto vendría a ser Y y esto vendría a ser Z. Pero al ponerle este más 1, lo que estoy haciendo es decirle que esto va a ser X y esto va a ser Z y esto va a ser Y. Pero acá también recuerden que X lo estamos cambiando, ¿no? Depende de este polar point. X, por ejemplo, podría estar por acá. Entonces el eje Y siempre va a estar hacia arriba y así se va a formar mi nuevo sistema de coordenadas. Acá estaría el X y el Z automáticamente se calcula, ¿no? Esto ya no depende de mí, sino que la propia máquina ya lo compra. Reitero, esto de acá de los coordenadas polares resulta ser un poco complicado si no lo manejo, pero no se mareen porque igual va a haber más ejemplos para que me puedan entender en el futuro. Entonces acá usamos la variable sec para agregar un círculo. Acá la variable sec también tiene que ser un array de puntos, o mejor dicho, de entidades. Acá le estoy poniendo sec de 0 a tu 0 como acá entity. Podría también ponerle, por ejemplo, sec 0. Es lo mismo, pero yo me identifico más con 0 to 0. Entonces acá seguimos con eso de aquí. Creamos que la primera entidad va a ser un círculo que va a estar en la coordenada PS. Dado que nosotros no hemos definido dentro de acá dónde está el punto S, la máquina lo reconoce como 0,0,0. Un punto en las coordenadas que les acabo de decir. Aquí le estamos diciendo que PS vale dobu, ¿no? Como dobu, pero no le hemos asignado un valor. Entonces, como no le asignamos un valor, lo recorta 0. Y acá le estamos dando el diámetro del estribo. Y aquí le estamos dando el radio del estribo para crear un círculo dentro de esa parte de ahí. Y luego giramos o rotamos
a la nueva sistema de coordenadas nuestro círculo y posteriormente creamos una región. Es necesario poner RG como variante, si no van a tener muchos problemas con su máquina. Aquí lo estoy poniendo, aunque nosotros sabemos que es una región, A región por eso, y luego creamos un sólido a partir de esa región y la curva que hemos creado, ¿no? PLE puede ser la curva, el arco, la línea, hasta incluso pueden ser splice, pero en este caso solamente estamos usando líneas y curvas que hemos explotado. Posteriormente estamos creando, tras haber creado este ya sólido, lo que estamos haciendo es unirlo, el anterior con el nuevo sólido, y finalmente borramos esos elementos. Aquí uso esto de acá para yo cambiarlo a una vista X-Ray, y esto de acá es para abrir mi página de YouTube. Ahora vamos un poco más con los ejemplos para aquellos que les interesa más sobre esto de la programación. Voy a tratar de pausar toda esta parte de acá. Voy a seleccionar desde este punto de acá hasta esta parte de acá. Voy a poner acá resetear y luego lo voy a poner como comentario, esta opción de aquí. Entonces se van a dar cuenta que solo va a crear una polilínea con lados rectos y no con curvos. Voy a ejecutar, acá voy a poner por ejemplo 3/8, le pongo en dibujar, lo voy a minimizar, voy a borrar esto de acá, voy a poner una vista plan, una vez enter, y acá vemos que los lados son rectos y no son curvos. ¿Por qué no son curvos? Porque no hemos usado la función secBoolean. Ahora voy a quitar toda esta parte de acá, voy a pausar aquí, voy a descomentar esto de acá lo borro, y ahora regreso acá a la parte, selecciono esto de aquí, selecciono esta parte de acá, le doy nuevamente en dibujar, pero acá vuelvo a ejecutar, ¿no? Para que no tenga problemas, pongo un clic y ahora vemos que ya se ha creado con las curvas necesarias. Entonces voy a seleccionar nuevamente y voy a quitar otra cosa. Bien, acá lo que voy a hacer es quitar la palabra play para asignarle lo que se explota aquí. Voy a ejecutarlo, voy a ponerle acá en dibujar y vemos que en este caso si selecciono todos estos elementos, exactamente hay 12 cosas. ¿Y por qué hay 12 cosas? Lo que pasa es que también hemos explotado y todavía tenemos la línea pendiente. Voy a seleccionar acá, por ejemplo, lo que es la polilínea 2D. Voy a moverlo. Uy, esto de acá no era para moverlo. Bueno, lo voy a dejar por acá. Y acá tenemos todos los elementos extruidos, todos los elementos explotados entre líneas. Acá dice líneas y acá dice arcos. Y esto vendría a ser la polilínea. Entonces lo que voy a hacer acá es eliminar esa polilínea para quedarme solamente con los elementos explotados. De paso quito lo que es esto de U-Bone y ahora acá lo ejecuto, le pongo acá en dibujar, minimizo y ahora si se percatan, si selecciono todo esto de acá, únicamente hay los elementos explotados entre arcos y líneas, que son exactamente 6 y 5, y si sumamos da 11. Entonces este valor de acá por defecto valdría 10, ya que el 0 también se cuenta, y si cuentan 0, 1, 2 hasta el 10 valdría 11 elementos. Voy a acá hacer una vista Orbit para que se den cuenta que todavía estamos trabajando en el plan XY, y yo lo que quiero es que este punto final se eleve 5 metros, por ejemplo, o no sé, 1 metro o 3 metros, dependiendo, ¿no? A modo de ejemplo, como les decía. Y voy a quitar esto de acá para que me entiendan. Voy a pausar, voy a descomentarlo presionando aquí y voy a ejecutarlo. Voy a irme a una vista top, voy a una vista global, voy a poner acá en dibujar y minimizo. Entonces si yo acá le doy un orbit, veo que solamente la entidad 8, punto final, se ha elevado cierta altura, pero no se ha elevado lo que son los otros puntos. Estos otros puntos, o mejor dicho, entidades, tendría que subirlo también, moverlo hacia arriba a cierta altura. Voy a poner plan, voy a borrar esto de acá, y miren, si yo no uso esto de PT0, miren lo que va a pasar. Voy a borrar esto de acá, esto de aquí también, voy a quitar esto de acá, y ahora lo ejecuto nuevamente. Le doy acá en dibujar y pongo minimizar, y ahora doy un orbit, y si se percatan no ha pasado absolutamente algo, porque PT0 sigue siendo la misma coordenada que la anterior, que esto de acá. Es decir, que PTS vale esto de acá y el PL8.endpoint también vale esto de acá, por lo que si se dan cuenta no hay ninguna altura en respecto. En cambio, si nosotros le decimos que PTC, la altura vale acá, PT y PL8.endpoint vale acá, entonces estas entidades que estoy viendo acá, esta línea y esta curva, se van a mover hacia arriba una altura de 2 rm. Y acá voy a poner PTC2 y acá estoy moviendo, como les decía, ¿no? Lo estoy moviendo de PTS a play. Ahora voy a quitar el comentario, toda esta parte de acá, exactamente hasta por aquí. Voy a quitar este comentario, pero voy a bloquear una función. Esta de acá la voy a bloquear para que no se cree
el sólido por el momento. Entonces solamente se va a crear los objetos. Esto también lo voy a bloquear para que no se vayan a borrar, poniéndolo como comentario. Y ahora lo voy a ejecutar nuevamente. Voy a una vista en planta, voy a borrar esto de acá, voy a ejecutarlo. Uy, pero esperen, acá falta el estribo 3/8, le damos en dibujar. Acá dice objeto no configurado debug. A esto de acá también tengo que pausarlo. Listo. Entonces vemos que acá se está creando un círculo, acá también se está creando otro círculo, aquí también se está creando otro círculo, igualmente acá, exactamente en los puntos iniciales de cada elemento. Y eso es gracias a esta función de addCírculo. Pero si vemos, los círculos no están en el sentido XY, sino que han rotado. Vamos a ponerlo acá. Miren esas regiones se han creado en el sentido perpendicular, igualmente aquí en esta vista ortogonal, ¿no? Vemos, y por eso es perfecto para poder usar la función de transformado by. Lo estamos combinando a esta parte de acá, y también la de acá de conseguir un nuevo sistema de coordenadas. Entonces lo que va a hacer es esto, crear mis estribos. Por acá lo voy a dejar como comentario todavía para que no lo pueda unir, ya que se van a dar cuenta que únicamente están por parte y al final se les va a unir. Voy a quitar esto y voy a ejecutarlo nuevamente. Acá usamos 1 de 3/8, le damos en dibujar, clic aquí y voy a borrar esto de acá, esta parte también de aquí. Y si selecciono uno, lo está tomando por partes, no lo está tomando como uno unido. Aquí lo voy a mover. Es por esa razón que acá lo estoy uniendo con la palabra unión, los estribos. Y ya para terminar voy a comentar esto de acá, que es para mi enlace de YouTube. Voy a quitarle el comentario una vez más. Listo, abrir página de YouTube, bla bla bla, y lo ejecuto. Pongo 3/8, le pongo en dibujar, un clic acá y me muestra este mensaje que dice desea abrir YouTube. Si le pongo OK, me va a abrir Google, y si le pongo en cancelar o escribo cualquier cosa, pues lo va a cancelar, ¿no? Entonces aquí está nuevamente. Y bien, hasta aquí el video. Ha sido largo, pero ha sido explícito. Gracias.